Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Señor, ¿puedo despertar a su hija muerta? La frase impactó en la gran sala de cristal como una piedra en un lago en calma. Ethan Montgomery, un empresario conocido por sus contratos implacables y sus manos impecablemente limpias, tragó saliva con dificultad. A su alrededor, los asesores se tensaron, la secretaria ahogó un grito y el personal de seguridad se preguntó si sería una broma. La mujer que lo miraba no llevaba maquillaje ni traje. Tenía el pelo enredado, el abrigo raído y las manos marcadas por el invierno y las dificultades. Sin embargo, nada en su voz insinuaba locura, tranquila, clara, como si la frase se hubiera repetido 1000 veces hasta que supo que era cierta. Lily Montgomery, su única hija, no estaba muerta, en el sentido en que se entiende la palabra en el discurso público. Durante 6 meses, había estado en un sueño profundo tras un accidente. Los médicos hablaban de coma, daño cerebral, y la esperanza se reducía al cultivo de palabras cautelosas. Los costosos tratamientos se sucedían uno tras otro en unidades silenciosas, la prensa susurraba, la vida impecablemente ordenada de Ethan se había resquebrajado. La presencia de la mujer en la puerta de su oficina, en pleno distrito financiero, y su abrupta petición fueron a la vez un insulto y una invitación. Ethan, hecho de cristal y acero, sintió por primera vez que el dinero no lo gobernaba todo. El insulto se convirtió en curiosidad, y la curiosidad, cuando se ve alimentada por la desesperación, se vuelve decisiva. Aceptó, sin saber por qué. Quizás porque su corazón, oculto tras cuentas y citas, latía como hacía tiempo que no sentía. Quizás porque la sola idea de intentar lo imposible era más soportable que quedarse quieto. Y quizás, y esta era la verdad que solo se permitía susurrar, porque prefería creer a un desconocido que escuchar otra estadística médica. Partieron hacia el hospital como dos desconocidos atrapados en la misma emergencia. Frente a la puerta automática de la unidad de neurología, Nora Hayes, la mujer sin hogar, puso la mano sobre el frío metal, inhaló y dijo con una voz que ya no admitía negativas, «Déjame intentarlo». La unidad de cuidados intensivos olía a desinfectante y a la falsa promesa de máquinas. Ethan siguió a Nora por un laberinto de pasillos donde susurraban el nombre de su hija como si desafiarla fuera a mejorar las cosas. Lily yacía en una habitación privada, con su rostro pálido enmarcado por cables y sensores, el ritmo constante del monitor era la única conversación real. El millonario observaba, conteniendo las lágrimas como quien retiene las cuentas. Su mano buscaba una manija imaginaria. Recordó la noche del accidente, el teléfono sonando, las luces azules, el personal médico hablando en términos técnicos. Desde entonces, la casa se había convertido en un mausoleo silencioso, como si el dinero hubiera construido un santuario pero hubiera olvidado la llave de la puerta. Nora se adelantó sin presionar. Colocó una vieja caja de cuero sobre la mesa, la abrió y sacó un pequeño violín y un arco descolorido. Ethan retrocedió instintivamente. ¿Qué sabía ella de música, medicina o de su hija? Pero sus dedos se aferraron al borde de la silla de cuero, había dejado entrar a un desconocido. La mujer cerró los ojos ante la cama de Lily y apoyó los dedos en la mesa del hospital como si explorara una partitura secreta. Entonces empezó a tocar, primero notas vacilantes, luego una melodía antigua y sencilla, una nana que parecía de otro siglo. Las notas no eran perfectas, eran ásperas, inquietas, y contenían algo más poderoso que la técnica, una compasión forjada durante años. Ethan sintió que algo se quebraba en su interior. No era solo la música lo que lo perturbaba, sino la forma en que Nora la tocaba, como si hablara directamente al alma de Lily, burlando las férreas defensas del padre. El monitor emitió un pitido, inmutable. La habitación permaneció en silencio. Sin embargo, en lo más profundo de Ethan, un rayo de esperanza comenzó a aflorar. Mientras la canción de cuna se desvanecía en la habitación, Ethan observó a la mujer. No estaba loca ni era una charlatana, llevaba consigo años de pérdida y humilde sabiduría. Al terminar, dejó el arco y dijo su verdad con dulzura. Nora había sido musicoterapeuta en un centro de rehabilitación. Trabajaba con niños, ancianos y víctimas de accidentes.
La vida le había pasado factura, una serie de errores, una adicción nocturna para adormecer el dolor y, finalmente, la vida en la calle. Pero la música, decía, nunca la había abandonado. Conocía el poder de la repetición, de los ritmos familiares y de las melodías grabadas en la memoria. Habló de un niño en un hospital público al que una vez ayudó, no con un título, sino con su presencia, y de una madre que, con un nombre que prefería no repetir, había encontrado a su hijo a través de una canción repetida. No es magia, señor, dijo. Es memoria. A veces, cuando encuentras la puerta junto a tu corazón, tu alma te responde. Ethan, que nunca había conocido las calles ni el hambre, no sabía qué pensar de estas confesiones. Sentía una mezcla de admiración y sospecha, admiración porque la mujer había logrado mantener una fuerza insospechada, sospecha porque todo en su vida le había enseñado a dudar de las promesas vacías. Pero recordaba a Lily, su voz, su risa, su amor por la lluvia. Y por primera vez en meses, admitió que la esperanza, por frágil que fuera, merecía la pena perseguirla. Nora rebuscó en su caja y sacó un cuaderno desgastado. En la primera página había notas garabateadas y palabras tachadas: lirio, lluvia, campanilla. Ethan se estremeció. ¿Cómo podía estar ese nombre allí? Nunca había hablado en público, nunca había cantado sobre su hija en la calle. La mujer sonrió con tristeza y explicó que no había adivinado el nombre. Había oído las noticias, los reportajes de radio, las entrevistas temblorosas de Ethan. Había oído hablar de una niña que amaba una canción antigua, una nana que su madre solía tararear junto a un lago. Los reportajes de radio y los artículos dejaron su huella, fragmentos que Nora guardó como talismanes. Lo que compartió a continuación ya no era un farol, conocía la canción que la madre de Lily cantaba antes de dormir. Era una canción de cuna irlandesa que muchas familias habían adoptado a lo largo de las décadas, y que Nora había aprendido de niña. Pidió permiso para cantarla, no solo para tocarla. Ethan sintió que dar ese paso le costaría la poca dignidad que le quedaba. Pero miró la habitación donde su hija, inmóvil, parecía flotar entre dos mundos, y cedió. La voz de Nora era ronca y tierna. La sencilla letra hablaba de un lago, el viento y una flor esperando la luz. La melodía llenó la habitación, algo ocurrió cuando nadie lo esperaba, la respiración de Lily cambió. No lo suficiente como para alertar a los médicos, pero sí lo suficiente para hacer tangible el momento. El monitor notó una ligera disminución y ajustó su ritmo. Ethan sintió que le temblaban las manos. La canción de cuna había abierto una pequeña ventana. No fue un despertar definitivo, pero fue una respuesta. Comprendió que lo que estaba en juego trascendía su escepticismo, era pura casualidad. Tomó la mano de Nora sin darse cuenta. Los días siguientes transcurrieron como una serie de pequeñas batallas, con el personal médico, con los bancos, con los consejos familiares y con la prensa, que presentía una exclusiva. Nora ampliamente pidió permiso para venir todos los días, colocar su violín junto a la cama y cantar. Los médicos, profesionales y cansados, accedieron a regañadientes, siempre que no comprometiera su atención. Ethan negoció un espacio de tolerancia. Firmó formularios, pagó extra por la sala privada y organizó la logística para preservar la privacidad. Pero más allá de la organización, algo cambió en él, dejó de tratar cada decisión como una transacción. Estructuró sus días en torno a un horario inusual, las visitas de Nora. Nora, por su parte, no afirmaba poseer una cura milagrosa. Repetía canciones, le hablaba suavemente a Lily y evocaba fragmentos del mundo exterior, el sonido de un autobús, la descripción de un cielo de agosto, los gritos de los niños. Iluminaba el ambiente con el recuerdo de cosas sencillas. Y cada vez, Ethan buscaba la más mínima chispa. Hubo falsas esperanzas, días en que el monitor reaccionaba a la más mínima modulación, momentos en que el rostro de Lily parecía menos sereno, como si estuviera luchando contra un sueño violento. Pero también hubo pequeñas victorias, un escalofrío, un parpadeo, un suspiro más profundo. Cada uno de estos momentos se convirtió en un tesoro. Ethan se encontró esperando. A las 6 de la mañana, a veces bajaba al pasillo a fumar un cigarrillo, con una taza de café demasiado fuerte en la mano.
Observaba a Nora, que hablaba con las enfermeras y a veces reía, como si hubiera vuelto de otro mundo. Sin darse cuenta, empezó a llamarla por su nombre. La rutina establecida permitió que surgieran confidencias. La doctora Caroline Reynolds, neuróloga jefe, fue honesta. Explicó las limitaciones médicas. El coma de Lily presentaba lesiones difusas y no existía un protocolo definitivo para despertar a alguien. Pero también reconoció lo que sus colegas habían observado: la música y la estimulación emocional podían desencadenar respuestas. No podemos prometer un milagro, dijo, pero podemos permitir que la familia lo intente todo, siempre y cuando no perjudique al paciente. Este marco permitió a Ethan continuar, pero planteó una nueva pregunta: ¿por qué había aceptado que una mujer sin hogar hiciera este trabajo en su lugar? Le llegó una respuesta cruel: porque uno podía estar solo, en medio de una fortuna, y ya no saber a quién recurrir. Pero en el fondo, descubrió otra verdad: Nora aportaba algo que el dinero no podía comprar, una humanidad pura, una forma de hablar a la memoria como si estuviera viva. Una noche, mientras esperaba a que el doctor Reynolds se fuera, Ethan se sinceró más de lo que pretendía. Le contó la infancia de Lily, la primera vez que cantó en uno de sus cafés, la rabia y la culpa que la impulsaron esa noche. Habló del accidente, las sirenas y el timbre de un teléfono que le cambió la vida. La confesión lo alivió y lo expuso. Nora escuchaba sin juzgar. A veces hacía preguntas, no para atacar, sino para comprender. Comprender, pensó Ethan, es el primer paso hacia la sanación. El tiempo dejó de ser lineal. Las horas se dividieron en antes de la canción y después de la canción. Los amigos de Ethan dejaron de llamarlo, su presencia al frente de su negocio se volvió esporádica. Contrató especialistas, compró equipos de última generación, pero no fueron las máquinas las que forjaron la paciencia, sino la perseverancia de Nora. Cantaba canciones que a Lily le encantaban de niña, a veces onomatopéyicas, a veces improvisadas. También le hablaba de cosas triviales: la lluvia en el tejado de su casa imaginaria, el sabor de las fresas, el chirrido de una bicicleta. Cada detalle buscaba evocar un fragmento de la vida cotidiana. Una noche, mientras Nora jugaba, Lily se movió con determinación, sus dedos se aferraron a la tela de la manta. Fue un gesto pequeño, casi ridículo para alguien ajeno a la situación, pero para Ethan fue como ver la mano de su hija a través del cristal de un acuario. Lloró sin control. La noticia fue grabada, estudiada y publicada en un discreto párrafo por un periodista local que pasaba por el hospital. La ciudad habló. Algunos dudaron, otros vieron una historia de renacimiento. Organizaciones ofrecieron ayuda a Nora, otras intentaron aprovecharse de la situación. Ethan tuvo que proteger el frágil vínculo que conectaba a su hija con el mundo. Pero fueron las noches de espera las que dejaron la huella más profunda. Forjaron una familia extraña: Ethan, Nora, unas cuantas enfermeras leales y la figura inmóvil de Lily. Compartían un propósito oculto: nadie pensó que el camino sería corto. Una tarde, un visitante inesperado cruzó las puertas del hospital: Marcus Blake, el antiguo chofer de Lily, quien conducía el coche la noche del accidente. Su rostro reflejaba el cansancio de la culpa reprimida. Venía con papeles, recuerdos y un torpe deseo de redención. Marcus confesó lo que había guardado silencio: había descuidado el mantenimiento del vehículo porque atravesaba una crisis financiera. Esta confesión abrió una herida en la familia Montgomery. Ethan al principio se enojó, luego sintió lástima. El perdón nunca es inmediato, se forja con el tiempo, a través de las acciones. Nora, que conocía el poder de las historias, habló con Ethan sobre la diferencia entre culpa y responsabilidad. No intentaba disculpar a Marcus, sino desatar el nudo que los ataba. Le explicó cómo la vergüenza podía paralizar con más intensidad que un coma. Esta visita trajo a la superficie otros recuerdos: discusiones domésticas, promesas incumplidas, tardes en las que prefería el trabajo a la presencia. Ethan comprendió entonces que despertar a Lily no era solo un acto médico, era una invitación a despertarse. 6 meses y pocos días después del accidente, ocurrió algo inusual. Una frase, casi inaudible, se escapó de los labios de Lily. No fue una palabra consciente,
ni una declaración, sino un suspiro vocal de una sola sílaba: papá. La habitación estalló en sonidos apagados, las máquinas pitaron, una enfermera llamó, el doctor Reynolds entró corriendo. Ethan corrió a la cama y tomó la cálida mano de su hija. La palabra era frágil como una ramita, pero lo contenía todo, la evidencia innegable de un vínculo que perduró. Las pruebas posteriores fueron cautelosas. Neurología habló de recuperación parcial, memoria implícita y cómo la emoción podía reavivar conexiones. Los especialistas tomaron notas y teorizaron. Para Ethan, la ciencia importaba poco, la palabra, papá, sacudió un imperio y lo devolvió a sí mismo. Nora, de pie al fondo de la sala, sonrió en silencio. No reivindicó nada. Esa primera palabra le pertenecía a Lily, y a nadie más. Sin embargo, sabía que el camino por delante sería largo, articularlo, reconocerlo, reconstruirlo. Pero esa palabra era un comienzo, la palabra que marca un punto de inflexión. La recuperación de Lily se convirtió en un proceso minucioso. Fisioterapia, rehabilitación cognitiva, pruebas neurológicas, todo se desarrolló en un ballet meticulosamente sincronizado. Ethan, ahora menos limitado por su arrogancia, se involucró de una manera diferente, contrató terapeutas, organizó un horario, pero sobre todo, aprendió a escuchar. Nora siguió estando presente. Poco a poco, la sociedad se fue suavizando a su alrededor, los vecinos le llevaban ropa limpia, una organización le encontró alojamiento temporal y algunos donantes anónimos enviaron contribuciones para cubrir sus necesidades. Ethan, en un gesto que antes no habría considerado, contrató a Nora a tiempo parcial para trabajar con los pacientes del hospital, no como un favor, sino porque había visto la fuerza de su carácter. Este trabajo era un paso hacia la rehabilitación, un salario regular, una cama limpia, la oportunidad de recuperar su dignidad. Nora no fue salvada por la filantropía de una persona adinerada, había sido reconocida por sus habilidades. Era una forma de justicia más sutil que cualquier caridad. Lily, en cambio, progresó lentamente. Algunos recuerdos volvieron, otros permanecieron borrosos. Empezó a reír a veces, a llorar a veces, y a enojarse con las imperfecciones del mundo. El rol de Ethan cambió, se convirtió en guardián, cómplice y, poco a poco, en un verdadero padre. La prensa regresó, más feroz, más inquisitiva. Algunos medios intentaron convertir la historia en un espectáculo, una mujer milagrosamente sin hogar, una millonaria transformada. Otros acusaron a Nora de estrategia, insinuando que buscaba ingresos estables o reconocimiento. Los rumores dolieron. Ethan enfrentó a los periodistas con una nueva postura, la honestidad. Refutó teorías sensacionalistas, defendió a Nora y reconoció su propia ingenuidad. La verdad que abrazó lo hizo más humano a los ojos de quienes estaban dispuestos a ver. Algunos se burlaron de él, otros lo elogiaron. Nora, por su parte, rechazó las entrevistas. Rechazó la compasión pública y el reconocimiento mediático. Para ella, la victoria residió en esa mañana en que Lily rió con naturalidad, sin que la cámara la impulsara. Recuperar su privacidad valía más que cualquier cobertura mediática. Sin embargo, el mundo exterior no es benévolo con las historias que se resisten a los marcos simples. Pero a veces la simplicidad se desmorona y da paso a una realidad más apacible, la compleja verdad de la sanación parcial y la reconstrucción humana. Con el paso de los meses, la familia Montgomery se reconstruyó. Surgieron rituales, desayunar juntos, paseos tranquilos por el parque, música siempre de fondo. Lily aprendió a expresar sus miedos con palabras. Ethan aprendió a no intentar controlarlo todo. Nora aprendió a recuperar la confianza en sí misma. Hubo días oscuros, recaídas, pruebas que indicaban un límite para ciertas funciones. Pero también hubo momentos de gracia, Lily tomando la mano de Nora y apretándola como un saludo a un aliado, Marcus llegando a trabajar reparando los coches de la familia, el doctor Reynolds sonriendo al ver una curva de progreso. Ethan, transformado sin renunciar a su perspicacia empresarial, creó una fundación para apoyar terapias no convencionales en neurología y ofreció becas a personas que antes vivían en situación de calle y tenían habilidades útiles, pero sin acceso al mercado laboral.
No borró todo lo que lo había convertido en quien era, pero volvió a poner a las personas en el centro de ciertas decisiones. Nora encontró una figura paterna en Ethan y una amiga fiel en Lily. Trabajó con un equipo multidisciplinario y se convirtió en la persona de referencia para casos complejos. Había pagado un alto precio por su conocimiento, la calle, la soledad y el miedo, pero lo había convertido en fortaleza. Una mañana radiante, mientras las hojas de otoño empezaban a esparcirse por la acera, Lily abrió los ojos con claridad. No fue un destello divino de intuición, fue un proceso, una acumulación. Pronunció una frase completa: «Mami, cuéntame otra vez la historia del lago». Ethan sintió que su corazón se rompía de forma sanadora. Sabía que la madre de Lily, fallecida años atrás, hablaba a través de los recuerdos de su hija. La súplica de Lily no era solo a su madre ausente, era al recuerdo mismo, a la continuidad. La ciudad siguió esta evolución con una mezcla de interés y resignación. Para Ethan, la victoria no fue completa, pero sí real. Agradeció con más frecuencia, se disculpó cuando fue necesario y aprendió a dejar pasar las cosas. Nora, cuya voz había iniciado el despertar, no buscó la gloria. Continuó visitando hospitales, a veces en público, a veces en silencio. Nunca se atribuyó el mérito del milagro, la palabra era una impostora, el verdadero acto fue su incansable presencia. Unos meses después, en una pequeña ceremonia privada, Ethan nombró a Nora directora de un programa de reintegración. No fue un gesto mercenario, sino un compromiso, dar una oportunidad a quienes la vida había desviado de su rumbo. La pregunta inicial, ¿puedo despertar a tu hija muerta?, contenía una audacia digna de ser escuchada. No era una promesa de omnipotencia, sino una propuesta de humanidad: intentar, repetir, escuchar. La niña, muerta, estaba, en realidad, dormida entre capas de dolor y soledad, había respondido a la música, a la voz y, sobre todo, a la constancia de una presencia. Ethan comprendió algo esencial: la riqueza solo es útil si sana. Nora comprendió que uno puede recuperar su identidad cuando se le da una segunda oportunidad, no por gracia, sino a través del trabajo y la gratitud. Lily comprendió, a medida que avanzaba la conversación, que los recuerdos nunca dejan a nadie verdaderamente solo. En la ciudad, la gente seguía con sus vidas, algunos encantados, otros escépticos. Pero dondequiera que se hubiera cantado la canción de cuna, quedaba una pequeña apertura, la posibilidad de que la música, la presencia y la dignidad pudieran despertar no solo cuerpos, sino familias, corazones y vidas. La imagen final es sencilla: una ventana abierta en una mañana de octubre, una niña estirándose y pidiendo que le cuenten un cuento, un padre contándolo y, en la puerta, una mujer con un violín sonriendo. Lo que ha despertado no es solo Lily, sino la capacidad de los humanos de encontrar la humanidad en los demás.